En los próximos minutos intentaremos conocer las principales características del trazado, sistematizar la interpretación del monitoreo, reconocer los patrones de normalidad del monitoreo fetal e identificar patrones de anormalidad en el trazado electrónico. El monitoreo fetal no es más que la vigilancia mediante la observación y el registro de variables biológicas fetales que permiten mantener información acerca del estado de salud. Y para ello, la variable de mayor frecuencia es la frecuencia cardíaca fetal. El monitoreo fetal ha ido avanzando con el pasar del tiempo. Cada vez hacemos más monitoreos, aunque pareciera que no, cada vez estamos más pendientes de hacer monitoreo fetal. Fíjense que para el año 2002, aproximadamente un 85% de los partos tenían un cardiotocógrafo al lado, y esto es fundamental para poder prevenir algunas alteraciones que vamos a ver en los próximos minutos. El propósito, al final, es determinar el bienestar fetal intraparto, disminuir el riesgo de muerte fetal y disminuir también las lesiones neurológicas que puedan existir. El gran problema del monitoreo fetal existe cuando vemos la confiabilidad de la prueba, y esto se resume en que de cada 10 monitoreos que yo veo, donde me parece que hay algo malo, realmente solamente 2 de ellos aproximadamente van verdaderamente a tener algo malo, mientras que nos da tranquilidad cuando vemos monitoreos que están bien, porque aproximadamente los 10 monitoreos que podamos ver en ese momento, donde todo está normal, pues esas pacientes van a tener bebés sanos o con el bienestar fetal que va a estar conservado para el momento. Entonces, la identificación fiable del bienestar fetal y la sugerencia de la posibilidad de existir problemas fetales es parte de esta confiabilidad de la prueba que tenemos en la cardiotocografía. El problema está que se han incrementado el número de cesáreas, aunque ya he escuchado, hace unos días atrás estuvimos conectados, bueno, ya hace semanas, con el doctor Gonel hablando un poco vía virtual con la Sociedad de Ultrasonido en Medicina sobre la disminución que ha habido y el trabajo que se está haciendo, no solamente el doctor Gonel, todos los que estamos aquí trabajando en disminuir la cantidad de cesáreas. Y esto lo podemos hacer cuando tenemos cardiotocografía, porque entonces sabemos verdaderamente si hay bienestar fetal, eso nos va a dar tranquilidad, vamos a saber que vamos a poder evitar la mortalidad perinatal y que pudiéramos también disminuir la parálisis cerebral. Y evidentemente las convulsiones que pudieran existir, sobre todo en aquellos problemas en el momento del parto. Entonces, ¿pero cuál es el problema de la cardiotocografía? El problema de la cardiotocografía es que tenemos falla en la interpretación, en la variabilidad interobservador que existe. Yo agarro un trazado de monitoreo y lo paso por toda esta sala y vamos a tener diferentes opiniones a la hora de saber si ese bebé está bien o no. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tener acuerdos, poder hablar el mismo idioma y que de esta manera esa fiabilidad inter e intraobservador de la interpretación del monitoreo fetal pueda ser mucho más específica. Hay un metaanálisis en Cochrane que nos dice que el monitoreo fetal nos puede ayudar a prevenir convulsiones. Fíjense que todo lo que está de la línea hacia el lado izquierdo está a favor de la cardiotocografía como ese método diagnóstico que nos puede ayudar a prevenir no solamente convulsiones, sino también a prevenir estados de hipoxemia o de hipoxia fetal intraparto. ¿Podemos hacer monitoreo fetal anteparto? Por supuesto que sí, pero lo que nos vamos a dedicar en este momento es a hacer monitoreo fetal o hablar del monitoreo fetal intraparto. La recomendación general, para no aprenderse tantas categorías y tantas cosas, es que deberíamos hacerle monitoreo fetal a toda paciente que tengamos en trabajo de parto. A toda paciente que tengamos en trabajo de parto, porque de esa manera nosotros vamos a poder precisar en su momento cualquier alteración que podamos tener. Dentro de las generalidades, bueno, estas pacientes deberían estar en posición semisentada, la velocidad de la cual vamos a hablar ahorita y se las voy a explicar, no lo voy a tocar en este momento. Es ideal, o lo ideal sería medir frecuencia cardíaca materna también para poder ver el registro de cómo está la frecuencia cardíaca materna, y en embarazos gemelares lo ideal es tener un cardiotocógrafo que tenga dos sensores para poder tener presente en el mismo momento, de manera simultánea, el registro de ambos corazones fetales. ¿Qué debemos conocer? Bueno, tenemos que conocer cuál es la frecuencia cardíaca basal, a qué se refiere la variabilidad y cómo la podemos determinar, qué es lo normal,
cuáles son las aceleraciones, las desaceleraciones y si hay presencia de contracciones en estas pacientes. Conceptos básicos. Cuando hablábamos de velocidad, fíjense que aquí en esta imagen aparece algo que dice 1 centímetro minuto. Y eso lo que quiere decir es que en este cuadrito yo tengo 1 minuto. Esto me está registrando en la parte superior la frecuencia cardíaca fetal y en la parte inferior me está registrando la cantidad de contracciones o actividad uterina que puede tener esta paciente. De esa manera nosotros vamos en el monitoreo fetal a relacionar cómo influyen las contracciones uterinas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si sabemos que cada centímetro de estos es 1 minuto, en esta línea y esta línea, estas que vamos a ver aquí, hay 3 minutos. Y nosotros solamente lo que dicen las guías es que necesitamos 10 minutos. Y con 10 minutos es suficiente dentro de un trabajo de parto, evidentemente en diferentes momentos, para poder saber cómo va el bienestar fetal de nuestras pacientes. Hasta este momento creo que vamos bien. 1 centímetro minuto. Sabemos entonces que aquí hay 1 minuto, 2, 3. Quiere decir que aquí hay 3, 6, 9. Más o menos hasta acá yo necesitaría para poder saber cómo va todo en este parto. Otro de los conceptos básicos que vamos a hablar, nuevamente una representación gráfica, la frecuencia cardíaca basal. Ahorita vamos a conversar cómo la vamos a determinar, pero fíjense que es un espacio que vamos a determinar donde no hay ni desaceleraciones ni hay aceleraciones, sino es un espacio de la frecuencia cardíaca donde no hay ningún tipo de registro y podemos determinar en ese momento la frecuencia cardíaca basal. Evidentemente, si sabemos cuál es la basal, podemos saber cuál es una frecuencia cardíaca mínima y si tuviésemos una aceleración pudiéramos saber cuál es una frecuencia cardíaca máxima. La duración, bien sea de las desaceleraciones o de las aceleraciones, lo podemos determinar porque aquí tenemos una línea de tiempo. Fíjense que aquí abajo están los minutos, igualito lo podemos determinar cuando vamos midiendo los centímetros del trazado, entonces nosotros podemos saber si tomamos desde que inicia hasta que finaliza, cuánto verdaderamente está durando esa aceleración, pero principalmente las desaceleraciones que son las que nosotros tenemos que tener presente. Muy bien. La amplitud, evidentemente, bien sea en las desaceleraciones. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder saber, las desaceleraciones son las que nos van verdaderamente a hablar de cómo está funcionando la placenta en el momento del parto. ¿Ok? Cuando vemos entonces en la parte inferior las contracciones, podemos saber cuál es la intensidad de la contracción. En los monitoreos fetales también el cardiotocógrafo trae algo digital que te puede ir diciendo cuáles son la intensidad de la contracción y evidentemente el intervalo que hay entre una y otra. Ahora bien, cuando tenemos la contracción y vemos desaceleraciones, que son lo que nosotros verdaderamente debemos buscar, vamos a ver algo que se llama el decalaje. El decalaje es cuál es la diferencia que va a haber entre el acmé de la contracción, es decir, el punto máximo de la contracción, y cuál es ese tiempo que pasa desde el punto máximo y la relación que existe con el punto máximo de la desaceleración, es decir, el nadir como tal. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando la paciente tiene contracciones uterinas, hay una disminución en este punto de, fíjense que aquí dice que no hay sangre en ese momento en el útero. Bueno, gráficamente eso no es así, normalmente eso no es así, pero lo que hay es una disminución importante de la cantidad de sangre a nivel de la vellosidad, de la vellosidad corial. Entonces es en ese punto donde nosotros vamos a tener que poder interpretar con el trazado electrónico qué es lo que está ocurriendo y cómo esto puede impactar en el bienestar fetal. Ok. Seguimos en materia. Ya calibramos nuestro equipo a 1 centímetro minuto. Ya sabemos entonces cuáles son los conceptos básicos. Entonces ahora vamos a comenzar a ver trazados y vamos a comenzar a ver y a identificar qué es lo que vamos a buscar o qué debemos buscar. Fíjense, ahí está la línea de base. La línea de base me dice que es el segmento, la vamos a buscar en un segmento de 2 minutos, en esos 10 minutos que tenemos de monitoreo fetal. Es decir, que yo voy a tomar más o menos hasta acá y yo voy a buscar el segmento donde no hayan aceleraciones ni desaceleraciones y yo voy a intentar trazar una línea que me diga cómo va la fluctuación. ¿Ok? Al ojo por ciento lo vamos a hacer aquí. Más o menos, ¿cuánto sería lo que teníamos de línea de base en este punto? Más o menos 120. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 120, o sea, ya tenemos la línea de base, ya sabemos que esa frecuencia cardíaca está normal, no tenemos que tener entonces aceleraciones ni desaceleraciones,
y puede haber ligeros incrementos porque, la frecuencia cardíaca puede variar en el transcurso del trabajo de parto. Agarramos ahí, entonces luego ampliamos la imagen y más o menos podemos decir que estamos en 120 latidos por minuto, nos quedamos tranquilos. Con esa frecuencia de base nosotros vamos a intentar, de esa frecuencia van a partir ahora algunos datos importantes. Por ejemplo, la variabilidad. Y en la variabilidad vamos a tener diferentes tipos de variabilidad. Fíjense cómo esta línea de base está muy diferente a la anterior. Esta frecuencia cardíaca basal está muy diferente a la anterior. Aquí hay una variabilidad ausente. ¿Por qué? Porque hay una amplitud indetectable. Es decir, no estamos viendo que la frecuencia cardíaca suba a 140 y después nos baje a 130 y vuelve y suba a 138, sino que sencillamente se mantiene en un mismo nivel. Es decir, este bebé no hizo variaciones y siempre se mantuvo en 130. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Aquí hay una amplitud indetectable y esto pasa cuando hay un tono vagal no reactivo ante pequeños estímulos. Realmente hay que vigilar muy bien, como lo vamos a ver más adelante, porque a veces las pacientes pueden estar teniendo algún tipo de sedantes o pudieran estar con cursos de esteroides, porque la vamos a interrumpir cuando no hacemos monitoreo fetal intraparto, sino anteparto, o la tenemos con sulfato de magnesio y estamos conduciendo un trabajo de parto. Eso nos puede disminuir la variabilidad en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Aquí tenemos una variabilidad disminuida o mínima, donde la amplitud, es decir, la diferencia entre el pico máximo y el pico mínimo, va a ser menor a 5 latidos por minuto. Y ahí, entonces, eso puede coincidir con periodos de reposo fetal. Otro tipo de variabilidad es la variabilidad moderada, la cual es la normal, donde la amplitud va de 6 a 25 latidos por minuto. Es decir, fíjense que aquí tenemos 150 y cuando buscamos el pico mínimo está más o menos en 125, 130, o sea que ahí hay una variabilidad de más o menos de 6 a 25 latidos por minuto, eso es lo normal, y hay una variabilidad que se llama variabilidad marcada, donde la amplitud es mayor a 25 latidos por minuto, y esto generalmente ocurre cuando tenemos algunos oligoamnios que hay compresiones funiculares con las contracciones uterinas, y eso pudiera pasar cuando estamos en el trabajo de parto. Muy bien. Ya sabemos cómo es la frecuencia cardíaca basal, cómo la vamos a calcular, cómo sacamos entonces la variabilidad y ahora vamos a ver algunos trazados para ver algunos datos importantes como las aceleraciones. Las aceleraciones no es más que el incremento abrupto. Aquí tenemos que aprender dos cosas, 15 y 15. Es decir, va a haber 15 latidos hacia arriba y va a haber 15 segundos hacia allá. Vamos a tener más, cuando nosotros veamos estos ascensos de la frecuencia cardíaca basal, de 15 latidos por minuto en 15 segundos o más, nosotros estamos entonces ante la presencia de una aceleración. ¿Ok? Esa aceleración debería volver más o menos en 2 minutos a la línea de base, menos de 2 minutos. Fíjense que si sacamos el cuento aquí, más o menos ahí está, minuto y medio. ¿Ok? Y no siempre tenemos que ver aceleraciones. A veces nosotros no vemos aceleraciones y pensamos que están mal las cosas, pero no siempre tenemos que ver aceleraciones. Si hay aceleraciones, perfecto. Si no hay aceleraciones, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando no hayan desaceleraciones. Si estamos en semanas por debajo de las 32 semanas, entonces debemos aprender que son 10 y 10. 10 latidos por minuto y 10 segundos como mínimo. Si estamos por encima de las 32 semanas, entonces son 15 latidos por minuto en 15 segundos. Bien, ok, las desaceleraciones son la contraparte de la aceleración. Ellas van hacia abajo, evidentemente, y ellas deben tener, o nosotros tenemos que buscar cuál es la relación que tienen con la contracción uterina. Eso es lo más importante. Y para hacer las cosas más fáciles, así como las aceleraciones son 15 en 15, las desaceleraciones también son 15 en 15. Lo ideal es que sean menores a 2 minutos, si no, algo está ocurriendo y probablemente ahí ya cambia el diagnóstico y sería una bradicardia fetal sostenida. Y como les dije hace un momento, tienen que estar en relación con las contracciones uterinas. Las podemos clasificar de diferentes maneras. Las tempranas, las tardías, las variables, cuando las asociamos a las contracciones uterinas, porque ellas no se asocian a ellas, y cuando son recurrentes o intermitentes, dependiendo de si hay más de 50% relacionadas con las contracciones uterinas o menos de 50% relacionadas con las contracciones uterinas. A ver, dos tipos de desaceleraciones nos tienen que importar mucho. Una es las que antiguamente se llamaban DIPS 1. Cuando revisamos a veces libros de monitoreo hablamos de DIPS 1, ya eso está en desuso. Ahora hablamos de desaceleraciones tempranas. ¿Y tempranas por qué?
Porque ellas tienen una relación justo con el acme de la contracción. Cuando hay el acme de la contracción, justamente uno puede ver que el pico o el punto máximo de la desaceleración está justamente en relación con la contracción. Ahí uno sabe que el origen es vagal, que ese bebé probablemente está encajado de un segundo para un tercer plano y que esas compresiones de la cabeza fetal nos dan este tipo de desaceleraciones. Por otra parte, las desaceleraciones tardías son las que verdaderamente nos deben preocupar y tenemos que ponerle un poquito más el ojo. Aquí lo que vamos a buscar es la contracción y luego vamos a buscar dónde está la desaceleración. Y fíjense que si medimos aquí, más o menos hay más, evidentemente, hay más de 30 segundos, pero aquí estamos con una desaceleración aproximadamente de 2 minutos. Yo creo que me voy a tener que volver al podio porque estoy haciendo un poquito de interferencia. Ajá. Ok. Entonces, estas sí nos pueden orientar hacia la hipoxia fetal o hacia algún problema que pueda estar presente a nivel de la circulación uteroplacentaria. Estas son las que nos tienen que importar y las que tenemos que buscar y tener presente que más de 30 segundos en el decalaje es lo que nos van a decir cuáles son las desaceleraciones tardías como tal. Bien, perfecto. Ok. Evidentemente también podemos ver alteraciones de taquicardia o bradicardia, sabemos, y en aras de tiempo no me quiero detener aquí, cuando tenemos más de 160 entonces estamos ante la presencia de una taquicardia, cuando tenemos menos de 110 estamos ante la presencia de una bradicardia. Y hay un dato que es el patrón sinusoidal, realmente no se sabe muy bien por qué ocurre, está asociado muchas veces a hemorragias que pueden estar presentes en los momentos del parto, a basa previa, alguna hemorragia importante. La fisiopatología realmente no se conoce exactamente, pero fíjense cómo ese patrón es sinusoidal, son oscilaciones regulares, ¿okay? Con una amplitud más o menos de hasta 15 latidos por minuto. Sabiendo todo esto básico, podemos entonces englobarlo en lo que en la actualidad se llaman las categorías ACOG, que ACOG, como casa matriz, lo que buscó fue intentar llevar eso a diferentes categorías que nos puedan dar la tranquilidad o saber si tenemos que hacer algo o no. Ok, entonces, en estas categorías ACOG, la categoría 1 es donde todo está normal. Fíjense, frecuencia cardíaca normal, 110, 160. Variabilidad moderada, es decir, de 6 a 25 latidos por minuto. Desaceleraciones tardías o variables, es decir, las que ocurren de más de 30 segundos el decalaje, o las que no tienen relación, que son las variables, no tienen relación con la contracción uterina. Pasa la contracción uterina y después al rato hay una desaceleración. Esas son variables, no están presentes. Las tempranas pueden estar presentes o están ausentes. Y si están presentes, entonces podemos decir que son por compresión de la cabeza. Y las aceleraciones, fíjense ahí que dice, ¿pueden estar presentes o no? Si yo no tengo aceleraciones, tengo buena variabilidad y buena frecuencia cardíaca, no tengo desaceleraciones o las desaceleraciones son tempranas, ese bebé está bien. Y podemos continuar con el trabajo de parto. ¿Ok? De la categoría 1 me voy a pasar a la categoría 3. Esto es predictivo de pH normal, exacto. De la categoría 1 me voy a pasar a la 3. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué me paso a la 3? Bueno, porque la categoría 3 es más específica que la 2. Entonces, para hacer las cosas fáciles y un poco más prácticas, si ustedes recuerdan, se aprenden la categoría 1, recuerdan y tienen presente la categoría 3, todo lo que no vaya en esas dos va para la categoría 2. Y listo. Ahí simplificamos la vida en un momento de estrés como es un trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, patrón sinusoidal es uno de esos momentos donde nosotros tenemos que pensar que estamos ante una categoría 3, variabilidad ausente, ¿sí? Desaceleraciones tardías, recuérdenlas, en relación con la contracción uterina, tienen más de 30 segundos. Desaceleraciones variables, no tienen relación con la contracción uterina, pero están presentes. Y la bradicardia, evidentemente, es algo que tenemos que tener presente. En estos casos, probablemente hay un pH fetal anormal y requiere que nosotros tengamos algún tipo de conducta, como lo veremos en las últimas dos láminas, para evaluar y resolver probablemente inmediatamente a esta paciente. Entonces, la 1 todo bien, la 3 las cosas están mal y nos vamos entonces a la 2, que es donde va todo lo demás que no está ni en la 1 ni en la 3. Ahí colocamos entonces la taquicardia,
Ahí pueden haber variabilidad, bien sea ausente, puede estar mínima, puede estar marcada, ¿sí? Pero nunca moderada, que es la normal. Las desaceleraciones variables van a estar presentes, las desaceleraciones tardías están presentes y son recurrentes, es decir, que si tenemos 5 contracciones en 10 minutos, tenemos por lo menos 3 desaceleraciones en esas 5 contracciones, porque hay más del 50%, ¿ok? Y no hay aceleración después de que estimulamos. No sé si en sus centros hay para poder hacer estimulaciones vibroacústicas. Eso puede ayudar a saber o nos puede ayudar a poder orientar qué está ocurriendo y qué pudiéramos hacer mejor. ¿Ok? Y el trazado es indeterminado, requiere que hagamos una evaluación inmediata y buscando que no me suene la campana, que creo que igualito va a sonar, no me voy a ir liso, esto nos puede ayudar. Fíjense, si tenemos unas desaceleraciones tardías, taquicardia o variabilidad mínima o ausente, lo que tenemos que hacer es promover la oxigenación fetal, mejorar el flujo uteroplacentario. Acostamos a la paciente del lado izquierdo, colocamos oxígeno, abrimos la solución, ¿sí? Y de esa manera nosotros pudiéramos, y reducimos la actividad uterina. Puede ser que la paciente esté en taquicistolia, ¿ok? Reducimos actividad uterina y de esa manera entonces vamos a mejorar ese estado. Si estamos con taquicardias, que eso sería categoría 2 o 3, entonces nosotros tenemos que disminuir la actividad uterina y reducir actividad uterina con tocolíticos de ser necesario, ¿ok? Pero solo cerrando la solución y abriendo, solo cerrando la oxitocina y abriendo solución, pudiéramos mejorar. Y si estamos en las aceleraciones variables o bradicardia, debemos pensar en que puede haber compresión del cordón umbilical y ahí tendríamos que ir a quirófano o a un infundir y también modificar la posición de la paciente. Ya para finalizar, no me salió campana, excelente. Al final, la cardiotocografía sigue estando vigente, aunque pensemos que no, sigue estando vigente. Debemos utilizarla, ¿ok? Porque nos va a ayudar a identificar situaciones que preceden hipoxia, acidemia, y eso nos va a evitar las lesiones que muchas veces, como lo decía el doctor Daniel Márquez temprano, podemos entregar un niño sano. La cuestión no es entregar un niño vivo, la cuestión es entregar un niño sano, no un niño vivo, ¿ok? Debemos sistematizar, debemos hablar todos el mismo idioma para poder saber entonces de qué manera evitar los falsos positivos o los falsos negativos. Es por eso que debemos hacer educación médica continua y no se ha documentado acidosis o hipoxia luego de un trazado normal. Quiere decir que mientras que veamos trazados normales categoría 1, todo debería estar bien. Rápidamente les cuento una anécdota. Un trabajo de parto un día antes de venirme a Dominicana. Todo perfecto. No me hizo ningún tipo de alteraciones. Siempre le tuve el monitor puesto. Le rompimos las membranas, todo chévere, le colocaron su perianalgesia y cuando estamos ya en quirófano, en tercer plano de Hodge, la paciente comienza a hacer bradicardia. Si yo le quito el cardiotocógrafo en ese momento, porque ya está en tercer plano, ya va a nacer y no se lo dejo puesto, no me hubiese dado cuenta que la paciente me estaba haciendo un desprendimiento prematuro de placenta, que cuando le hice la cesárea era 50% de desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué me ayudó? La cardiotocografía. Nunca le quité el monitor, así que los invito a que siempre le coloquen el monitor a sus pacientes en trabajo de parto. Le dejo como de costumbre un código QR para que puedan tener información de monitoreo fetal intraparto y de esta manera me despido.